Ahora sí, vamos a empezar con los mecanismos biológicos del desarrollo. El primero es la inducción. ¿Qué es la inducción? La inducción es un fenómeno que se produce entre dos o más células o tejidos con diferentes propiedades y distintas historias previas. ¿Sí? Otra forma de definirlo es cambio de comportamiento que ocurre entre dos poblaciones celulares adyacentes, donde una población celular le produce a otra cambios. Básicamente es una interacción entre dos células o dos estructuras embrionarias. Es como si ustedes estuvieran con otra persona y otra persona les dice: che, antes de salir ponete un abrigo que hace frío. Esa persona indujo a que ustedes iban a salir sin un abrigo y de repente salen con un abrigo. Genera un cambio en su comportamiento. ¿Sí? Si no se hubiese dado esa inducción, si no se hubiese dado esa acción, ese cambio en el comportamiento no hubiera ocurrido. ¿Sí? Para estudiar esto, vamos de nuevo al ejemplo que puse en el video anterior. Una célula B induce a la célula A cambiar su comportamiento. ¿Sí? Entonces, cuando uno estudia las inducciones, uno habla de una célula o tejido inductor, que en este caso sería el redondel ese que ven con una B en el centro, que ese es el tejido con capacidad para obligar a otro a seguir una vía. ¿Sí? También puede ser no solamente seguir una vía evolutiva y determinarse y diferenciarse de otra célula, también la inducción puede ser aumentar el índice mitótico, la inducción puede ser ahora tenés que morir y empieza el proceso de apoptosis, la inducción puede ser, bueno, ahora empezar a migrar, ¿sí? Y además es importante que el tejido inductor, de nuevo, el B, ¿cómo realiza su función? Tiene que tener la capacidad de liberar una molécula señal. Eso es lo más frecuente. A veces son proteínas que están adheridas a la membrana y se contactan las dos membranas. Pero por lo general lo que hace es liberar una molécula señal. Eso es lo que suele ocurrir en la embriología. Esa molécula señal, hay 4 familias que vamos a ver que son las más frecuentes. Lo que hace es, por difusión parácrina, o sea, a corta distancia, llega a la molécula B, a la célula A, ¿sí? Y genera un cambio en el comportamiento. Y por otro lado tenemos a la célula o tejido inducido, que sería en este caso la A, también se la puede llamar competente. Y la característica es que es el tejido que se ve obligado a seguir una vía evolutiva, ¿sí? O aumentar su índice de proliferación, etc. Es importante que la célula o tejido inducido tenga algo que se llama competencia, ¿sí? La competencia es la capacidad de una población celular de responder a un estímulo. Y para esto lo que tiene que tener es un receptor para la molécula que emitió B, para la señal que emitió B. Ese receptor es lo que le da la competencia. Esta competencia de la molécula A no es algo permanente, es una condición adquirida. Entonces las inducciones se tienen que dar en un momento específico y en un lugar específico. Esto quiere decir que si A expresaba el receptor durante X tiempo y B no envió la señal en ese momento, luego A va a perder esa capacidad de responder a B, va a perder esa competencia. ¿Sí? Entonces es importante que debe relacionarse en tiempo y espacio, ya que la competencia no es permanente. Y muchas anomalías del desarrollo, muchos defectos en el desarrollo, se dan por fallas en las inducciones. Por ejemplo, hay dos estructuras que tienen que generar múltiples inducciones para formar el riñón y el uréter. Si fallan estas inducciones, no se forma el riñón, puede ser de uno de los dos lados, ¿sí? Y esas anomalías se dan por fallas en las inducciones. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de inducciones, pero las inducciones suelen ser en cadena, o sea, B induce A después induce a C después induce a Z, etc. Y también se dan muchas veces inducciones recíprocas, en donde B induce a A y luego A induce a B y B vuelve a inducir a A y así múltiples veces. ¿Sí?
estábamos hablando de que la célula o tejido inductor, que antes era la B, tiene que liberar una molécula señal, ¿sí? En embriología hay 4 familias muy importantes que van a leer durante todo el año, y no es tan importante saber qué hace específicamente cada uno, sino entender que cuando uno lee una de estas moléculas, está hablando de algo del inicio del desarrollo, ¿sí? Porque son moléculas inductores que suelen liberarse en las primeras partes, luego se repiten, pero siempre estas están en las primeras partes del desarrollo, ¿sí? Las 4 familias de moléculas señalizadoras más importantes son el TGF, que quiere decir factor de crecimiento tumoral, en inglés, el TGF, de los cuales algunas muy importantes, una subfamilia de esta familia es el BMP, que quiere decir proteína morfogenética ósea, o el factor inhibidor de Müller, que lo vamos a ver que es muy importante para el desarrollo sexual. Otra familia muy grande es una familia de los FGF, o factores de crecimiento fibroblásticos, 1, 2, 3, 4, un montón. La familia del Sonic Hedgehog y la familia del WNT. ¿Está bien? Esas son moléculas que en gran cantidad libera, por lo general, el tejido. ¿Qué tipos de inducciones hay? Esto lo voy a leer ahora. Después vamos a hablar de determinación y diferenciación y vamos a volver sobre esta figura, porque ahora no se va a entender. Pero para que quede completa y ordenada la clase, así cuando la repasan lo tienen todo dentro de inducciones, les comento ahora que hay inducciones determinantes e inducciones permisivas. Las inducciones determinantes son un estímulo que tiene como efecto una determinación, sería lo que B hacía sobre A, permite elegir vías del desarrollo, introduce restricciones a la potencialidad evolutiva. Esa es la clásica inducción que estuvimos hablando hasta ahora. Y las inducciones permisivas son interacciones que permiten la expresión de un fenotipo seleccionado previamente durante la determinación. Siempre son posteriores a las inducciones determinantes. Ahora vamos a volver sobre esto en breve. Muy bien. Vamos a ir ahora a determinación y diferenciación. Volviendo acá. Tenemos una célula A. Esa célula A recibe un estímulo de la célula B. Ese estímulo genera que a nivel del genotipo de la célula a nivel del ADN, haya cambios. Como les decía antes previamente, no son mutaciones, no son cambios permanentes en la secuencia de ADN. Lo que era adenina, timina, guanina, citosina, etc. va a seguir igual, no es que una timina cambia por una guanina. Pero, si, por ejemplo, uno le agrega grupos metilos al ADN, metilo es carbono y 3 hidrógenos, por las dudas, un grupo metilo o varios grupos metilos al ADN, ese ADN pierde la capacidad de transcribirse y por lo tanto no puede traducirse en una proteína. Entonces, la flecha verde que ven abajo sobre el ADN y la flecha roja que ven más abajo todavía el ADN, si esas flechas fueran, por ejemplo, metilaciones en esos sectores del ADN, los genes que se encuentran ahí no se van a poder expresar, ¿sí? Todavía no va a haber ningún cambio en la célula, pero esos genes no se van a poder expresar. Vemos que de A salen 3 posibles flechas, ¿sí? Arriba, al medio y abajo. Esas eran las vías evolutivas que podía seguir A en un comienzo. Esa era su potencialidad evolutiva. Pero luego de ser inducida por B, B restringe su potencialidad evolutiva y A tiene menos opciones para seguir. En este caso, en este gráfico, sería una sola opción, que es la del medio. Sin embargo, en este estadio A, no muestra ningún cambio en su forma, no muestra ningún cambio fenotípico. A ese momento en donde A ha tenido una restricción de su potencialidad evolutiva debido a cambios en su genotipo, se lo conoce como determinación, ¿sí? Y donde todavía no hay cambio fenotípico. Luego, A eventualmente seguirá
su camino y se diferenciará hacia el triángulo. A eso se lo conoce como diferenciación, para lo cual precisa de otros estímulos permisivos, ¿sí?, o inducciones permisivas, y ese cambio en el fenotipo se lo conoce como diferenciación. Vamos ahora a escribir un poco y decirlo de forma más o menos. Cierto. Acá se ven, por ejemplo, todos los caminos que puede seguir el epiblasto embrionario. Ya esta imagen la mostré previamente, pero me gusta repetirla. Entonces, el epiblasto va a seguir, de acuerdo a las inducciones que reciba, diferentes caminos evolutivos. Las primeras flechas del epiblasto, fíjense que son azules, eso te está hablando de que están determinadas, y luego cambian a amarilla, roja o se mantiene azul. Entonces, primero se determina a ese camino que va a seguir y luego se diferencia. Ahora sí, vamos a lo que estuvimos explicando, decirlo de una forma un poco más compleja, pero bien escrita. La determinación celular es un estado adquirido por una población celular en desarrollo que implica haber elegido una vía evolutiva, ¿sí?, haber elegido, y en consecuencia haber perdido la posibilidad de seguir otras. O sea, se restringe su potencia y aumenta su significado. Ese era el caso de A, que podía seguir 3 caminos, pero gracias a la interacción que tuvo con B, solamente va a poder seguir uno. Precede a la expresión de manifestaciones de las características estructurales, fisiológicas y bioquímicas típicas de una población celular. O sea que primero se determina, pero no hay ningún cambio evidente. Cuando aparecen estos cambios, fisiológicos, bioquímicos, etc., ahí uno habla de que se diferencia. Y cuando las células exhiben un carácter fijo o irreversible con respecto a cierta vía evolutiva, se dice que la misma se encuentra determinada, ¿sí? Algo importante de decir de la determinación es que, como habíamos dicho, se selecciona el genotipo de la célula, ¿sí? No hay cambios puntuales en el ADN, pero sí hay una selección de genes. ¿Y cómo se llega a esto? Bloqueando todos los genes que uno precisa. No es que se seleccionan genes, sino que se bloquea el resto. La determinación es irreversible. Una vez que se metilaron o se hicieron otros cambios, otra forma es acetilando histonas y envolviendo con el ADN en esas histonas acetiladas. Una vez que se realizan estos cambios, es irreversible, ¿sí? Irreversible y heredable. Sus células hijas también van a mantener estos cambios. Por lo cual no puede volver para atrás. Si uno se pone a leer con estímulos suprafisiológicos en un laboratorio, sí, podría llegar a revertirlo. Pero en el desarrollo habitual que uno estudia es irreversible y heredable. Restringe la potencialidad evolutiva, es unidireccional, ¿sí? O sea, A no inducida pasa a ser A, luego la inducción inducida y ya determinada, y siempre es en ese camino, ¿sí? No es en el camino opuesto. Y como les decía, se hereda de célula madre, estos cambios se heredan de célula madre a célula hija. No solamente el cambio en la forma, sino la restricción en la posibilidad de expresar ese ADN. Y la diferenciación, que como la palabra lo dice es cambiar su forma, diferenciarse, es la expresión diferencial de ciertos genes que fueron determinados previamente, ¿sí? Primero la determinación, luego la diferenciación. La diferenciación celular ocurre luego de una determinación, es una variación en el fenotipo celular, a diferencia de la determinación que es en el genotipo, ¿sí? El fenotipo de una célula diferenciada puede ser analizado en diferentes criterios, fisiológicos, bioquímicos, morfológicos. O sea, yo siempre lo pongo como que la célula redondita pasa a ser una célula triangular, pero a veces no cambia la forma, pero sí empieza a cumplir otras funciones, empieza a producir otras proteínas, tal vez empieza a aumentar su índice mitótico. Y la célula diferenciada aumenta su significado evolutivo, ¿sí? Pero pierde, como habíamos dicho, su potencialidad. Nuevamente, acá lo que vemos es cómo a medida que la célula se diferencia y transcurre la vía del desarrollo,
A va perdiendo potencialidad evolutiva, o sea, el triángulo ya no puede seguir 3 caminos. El triángulo seguirá otros caminos, pero no puedes. El triángulo nunca va a ser un cuadrado ni una estrella. Solamente la A que no fue inducida podía ser un cuadrado, un triángulo, una estrella. Pero luego de ser inducida, se determina y pierde la capacidad, pierde las vías evolutivas para hacer los otros dos caminos. Pero sí va ganando más significado evolutivo. Pasa a ser una célula que va a tener una función futura en el organismo adulto. Yo les había dicho previamente que había diferentes tipos de inducciones. Se las nombré, se las comenté rápido, pero que les íbamos a explicar mejor luego de ver determinación y diferenciación. Las inducciones pueden ser determinantes o directivas también, o permisivas, ¿sí? Las inducciones determinantes son las que generan un estímulo que tiene como efecto una determinación. En este caso estoy señalando con una flecha azul a la flecha roja que está encurvada, que sería una inducción determinante que B ejerce sobre A. Esto genera cambios en el genotipo y permite elegir vías del desarrollo. O sea que generan restricciones a la potencialidad evolutiva. Si A no se hubiera cruzado con B, podría seguir cualquiera de los 3 caminos. Luego de cruzarse con B, B es como que le bloquea el camino de arriba con la flecha verde y le bloquea el camino de abajo con la flecha roja. Entonces, las inducciones determinantes generan determinaciones, ¿sí? Lo que yo marco con una flecha azul es una inducción determinante. Gracias a estas inducciones se pueden generar luego nuevos tipos celulares. No significa que se vayan a diferenciar ahora, pero es lo que permite generar nuevos tipos celulares. Las inducciones permisivas, por otro lado, que son las que estoy marcando con una flecha violeta, son interacciones que permiten la expresión de un fenotipo seleccionado previamente durante la determinación. Es lo que permite que una célula ya determinada se pueda diferenciar. Esto por ahí es difícil de imaginar, ya que todavía no tenemos algún ejemplo claro para contarles porque todavía no vieron la materia. Pero para que el A, luego de ser determinada y tener los genes para ser cuadrado y para ser estrella bloqueados, pueda llegar a ser un triángulo, no hace falta que una célula le diga vos vas a ser triángulo, sino que hace falta que el resto de las células que están alrededor generen un medio ambiente que permitan que A se diferencie en triángulo. O sea que no reciba otros estímulos que hagan que A tome otro camino, ¿sí? Las inducciones permisivas siempre son posteriores a la inducción determinante y no restringe la potencialidad evolutiva. De ahí su nombre, permisivas. Es como que le permiten seguir el camino para el cual fue previamente determinado. Las inducciones permisivas son las que estaría marcando con la flecha violeta.